A ver si se me escucha bien, va a ser muy cortito, porque bueno, lo tenemos Emiliano que tiene acá ya preparada la charla. Para quienes no me conocen, yo soy Javier Noguera, soy egresado de este colegio también, muy orgullosamente, y así es que hablando con Susana Maidana, nada menos que la secretaria académica del rectorado, hace un tiempo atrás me decía, che, ¿qué pasa que no hacemos algo de investigación en los colegios medios? Bueno, acá tenemos la oportunidad hoy con Emiliano no solamente de hacer investigación, sino también algún tipo de desarrollo concreto de una tecnología que para nosotros acá en el norte es absolutamente innovadora, disruptiva, no existe, es decir, no la tenemos, que es la tecnología satelital. Emiliano acaba de lanzar por primera vez, digamos, el primer nanosatélite argentino a la atmósfera, está orbitando en este momento, Capitán Beto, se viene por el segundo. Así que, bueno, nos va a contar un poco su experiencia. Yo quiero agradecerle muy especialmente al director, al ingeniero Moreno Díaz, que bueno, no fue profesor mío porque yo soy técnico constructor, digamos, pero sí de mi generación. Exactamente. Estamos muy contentos de que haya recibido, porque esta es una inquietud también que surgió de un grupo de egresados de la camada nuestra, que el año que viene cumple 25 años, tengo que hacer cargo del asado, entre otras cosas. Así que, bueno, Olguita Pintado también, del INSUGIO, le agradezco mucho la presencia de ella, digamos que es nuestro referente más importante en el rubro. Así que bueno, acá estamos rodeados, digamos, de gente valiosa que conoce de lo que estamos hablando y vamos a dejarlo a Emiliano. Bueno, gracias Javier por la invitación. La verdad que son el primer secundario al que le voy a hablar de este tema, así que trátenme con cariño. Yo estudié filosofía casualmente, estudié matemática y filosofía y estoy haciendo satélites, así que les puedo decir que es cierto, no hace falta que uno se dedique a cosas muy abstractas, pese a que estudié matemática y filosofía y por ahí son las cosas más abstractas que había para estudiar. De hecho, las estudié porque eran las más abstractas y las que tenían menos aplicaciones prácticas posibles en el mundo y terminé haciendo cosas completamente prácticas. Les quiero hablar de piratas, básicamente. Y de satélites. Esta es una bandera pirata, es una de muchas banderas piratas. Desde chiquito a mí me siento identificado con los piratas por distintas razones, no por ninguna de las que se imaginan, pero fundamentalmente ahora les voy a contar por qué. Me siento identificado por los piratas y me gustan los piratas, me gustaban las historias de piratas de chico. Y de alguna manera he coleccionado banderas de piratas a lo largo de los años, porque me gustan mucho las banderas piratas también. Y les puedo contar muchas cosas. Esta es una bandera pirata clásica, digamos, porque tiene las tibias cruzadas y la calavera. El compromiso con la excelencia es bastante posterior, digamos, ahora les cuento dónde sale eso. Pero en principio es una bandera pirata como medio clásica. Había banderas piratas de muchos tipos, a veces en lugar de las tibias cruzadas tienen un par de espadas. Y muchos piratas ni siquiera usaban nada en la bandera. Tenían una bandera completamente negra o completamente roja. Y eso era suficiente como para que si uno estaba ahí y venía un barco con una bandera negra, uno sabía que tenía que salir corriendo rápido. Y la mayoría de los piratas, después había otros que no, que tenían banderas como un poco más complejas. En muchas de esas banderas aparecían las calaveras, digamos, y aparecían... y la calavera es un símbolo de la inevitabilidad de la muerte de todo aquel que se cruza con el pirata, digamos, que es un poco Y como me gustan tanto las banderas piratas, decidí, cuando arranqué esta empresa, que es Satellogic, donde estamos haciendo estos satélites, decidí que este sea el lema de mi empresa. Este es el lema de Satellogic, esta bandera. No es el logotipo, ¿no? La empresa tiene un logotipo más normal, digamos. Que no habla de la inevitabilidad de la muerte de nadie, ni tiene armas, ni parches, pero es más normal. Pero hacia adentro de la empresa usamos esta bandera como lema. O sea, esta es la bandera que tenemos colgada en la oficina, esta. Y esta es la bandera que usamos como lema de la empresa. Y lo usamos por varias razones. Primero porque remite como a cierta fiereza, ¿no? El pirata, digamos. O sea, como a cierta energía, digamos, y a cierta fiereza, y a cierto espíritu medio indomable, que yo creo que es fundamental para poder innovar en tecnología. No creerse que las estructuras que nos vienen dadas, digamos, los usos de la tecnología que nos vienen dados son
las únicas posibilidades que existen, digamos, sino que por ahí hay cosas que están fuera de los sistemas que están establecidos que funcionan, digamos, ¿no? Y los piratas eran un ejemplo de esto. Los piratas, además, para mí, transmiten un espíritu de democracia muy fuerte. Es sorprendente esto, pero es verdad. Los piratas eran organizaciones tremendamente meritocráticas. Es decir, estaban basadas en el mérito y no en la cuna de una persona y no en el dinero que tenía esa persona, sino en el mérito que hacía para llegar a ser capitán de los piratas. En el caso de los piratas en particular, el mérito probablemente era ser el más malo de todos, digamos, pero bueno, no un mérito igual, digamos, ¿no? O sea, era, había que ser realmente terrible. Y ha habido casos muy famosos, uno de los piratas más famosos, ¿cómo? Sí, uno de los piratas más famosos de verdad, no de las películas, sí. Es un tipo que lo capturaron de un barco y estuvo 6 semanas entre los piratas y a las 6 semanas se había convertido en el capitán, ¿sí? Porque era mejor que los demás. Y los demás se dieron cuenta, dijeron, y sí, este tipo tiene que ser el capitán, digamos. Entonces, la bandera pirata para mí también habla de esta idea de meritocracia, de esta idea de que las decisiones las toma la persona que sabe de lo que está hablando, digamos, y no necesariamente la persona que llegó a una posición por alguna razón, digamos. Y hay una última razón por la que usamos esta bandera como lema, que es el parche en el ojo. Y los voy a dejar pensando un rato y al final les voy a contar, digamos, de dónde viene el parche en el ojo. Pero me gustaría que piensen esto, ¿por qué todos los piratas que conocen, todas las imágenes de piratas que tienen en la cabeza, tienen un parche en el ojo? O sea, ¿por qué? Era tan común que se lastimaban los ojos. ¿Por qué se lastimaban siempre un ojo los piratas? O sea, ¿por qué siempre ven un pirata? Bueno, hay una razón. Yo se las voy a contar y es una razón que tiene mucho que ver con lo que yo hago, digamos. ¿Cómo? ¿Tenía más precisión? No tenía más precisión, pero no estás lejos. ¿Cómo? No. ¿Cómo? Bueno, me cagó el chiste. Es verdad. Se los cuento al principio, entonces. Perfecto. Se los cuento al principio, entonces es verdad. Era para que los ojos se adapten a la oscuridad. Los piratas tenían que combatir en cubierta de los barcos, ¿sí? Y tenían que bajar bajo cubierta para ordenar a los que disparaban los cañones y armar las cosas. Y entonces tenían que subir y bajar de cubierta a bajo cubierta, y era una época donde no había luz eléctrica, o sea que uno no podía prender lamparitas abajo, y alrededor de la pólvora, más vale que uno no quería tener velas prendidas. Entonces los piratas tenían que subir y bajar, y los ojos tardan un tiempo en acostumbrarse a la oscuridad. Cuando uno pasa a un ambiente donde hay mucha luz, un ambiente oscuro, los ojos tardan mucho tiempo en acostumbrarse. Entonces los piratas usaban un parche en el ojo para tener siempre un ojo a oscuras. Entonces siempre tenían un ojo acostumbrado a la oscuridad. Y cuando bajaban debajo de cubierta, se cambiaban el parche al otro ojo y de repente podían ver sin tener que pasar un periodo de varios minutos de adaptación. Lo que es importante para mí, desde lo que yo hago, que es innovación en tecnología, de esto, es que básicamente me habla de la capacidad de poder estar mirando dos mundos al mismo tiempo. ¿Sí? De poder estar mirando el mundo de lo real, el mundo de lo que pasa hoy, todos los días, y el mundo de lo posible. El mundo que está a oscuras, el mundo de lo que podría suceder si cambiáramos y hiciéramos las cosas de otra manera. Bueno, me hiciste adelantar mi conclusión, así que me puedo ir ya, supongo. Es la primera vez que me pasa que cuento esta historia y alguien me sabe la respuesta. Claro, muy pirata. Este es el Capitán Beto. Este es el satélite que lanzamos al espacio hace 3 semanas. Mide 20 centímetros de alto por 10 centímetros de lado, por 10 centímetros de profundidad. Entra tranquilamente en una cajita de zapatos. No tiene un parche en el ojo el Capitán Beto, digamos, pero tiene parches en todas las otras cosas que se le puedan ocurrir. Y les voy a contar un poquitito la historia de cómo llegué yo a hacer satélites, un poquitito, y les voy a contar un poco la historia de cómo lo armamos y qué cosas tiene adentro y cómo lo fuimos haciendo. ¿Sí? Mi contacto con el espacio empezó desde muy chiquito. Ya a los 8 años estaba encargado de repeler una invasión extraterrestre. No, pero en serio, mi contacto con la tecnología empezó de chiquito. Mis padres me regalaron mi primer computadora cuando yo tenía 8 años.
Y lo primero que hice era otra época, digamos. Entonces los juegos se cargaban, venían en cassettes y uno ponía el cassette y estaba media hora con el destornillador ajustando el azimut para que cargara el jueguito. Y entonces después cargaba el jueguito y cargaba y yo jugaba 10 minutos y mi coordinación motriz nunca fue demasiado buena. Por eso me dediqué a la tecnología y a la matemática, a la filosofía, y no soy jugador de tenis, que es lo que me hubiera gustado ser, digamos. Y como mi coordinación motriz nunca fue muy buena, lo que me pasaba es que después de media hora de estar cargando el jueguito perdía los 2 minutos. Y no me gustaba. Y en vez de mejorar mi coordinación motriz, lo que hice fue tratar de empezar a encontrar maneras en que podía engañar a la computadora para que me diera más vidas, digamos. Y en lugar de tener 3 vidas, como aparecen ahí, que me diera todas las que podía, 200, 255, por alguna razón que alguno se imaginará, nunca pasábamos de 255. Y entonces, empecé a jugar, a tratar de ver qué había en la memoria de la computadora, dónde guardaba el número de vidas, que evidentemente lo guardaba en algún lado, y tratar de encontrar ese lugar y cambiar el número y ponerle un número más grande de vidas. Y me dediqué a eso, ya a los 8 años me dedicaba a eso concienzudamente, y no solo con este juego, sino con varios juegos que jugaba en esa época. Y así aprendí a programar. O sea, aprendí a programar a los 9 años para hacer este tipo de cosas. O sea, para poder modificar los jueguitos, para no perder tan rápido. Esas fueron mis primeras experiencias con la computadora. Y de hecho, seguía haciendo el resto de mi vida, seguía haciendo prácticamente lo mismo. Digamos. O sea, que es... por ahí las computadoras fueron avanzando, digamos, desde mis primeras computadoras hasta los teléfonos celulares que hoy tenemos, que tienen muchísima más capacidad de cómputo que todas las computadoras que yo fui usando a lo largo de mi vida, pero mi trabajo, o sea, mi pasión fue siempre la misma, fue cómo hacer que esta tecnología que venía con ciertas etiquetas y me decían que tenía que servir para ciertas cosas, cómo podía yo hacer para que hiciera cosas para las que no estaba originalmente programada y originalmente armada, digamos. Desde desarmar todos los aparatos que hubiera en mi casa y ser incapaz de volver a armarlos desde muy chiquito, cosa que a mi madre mucho no le gustaba, hasta hacer esto con las computadoras de manera cada vez más seria, como hobby primero y después eventualmente trabajando exactamente lo mismo. Yo fundé mi primera empresa de software cuando tenía 15 años, con algunos compañeros del secundario, y trabajamos juntos durante 2 o 3 años en esta empresa, nos fue bastante bien. De hecho, tan bien que a los 16 me había ido a la casa de mis viejos y me estaba bancando solo con la plata que hacía de mi empresa de software. Después me dediqué durante unos años a romper la seguridad de sistemas. Sí, como hobby. Por eso la bandera pirata también tiene ciertas connotaciones para mí. Primero como hobby y después de manera profesional, después trabajando de eso, o sea, trabajando de romper la seguridad de sistemas. Y después, a los 19 años, armé una compañía de seguridad informática donde hacíamos básicamente lo mismo. O sea, teníamos clientes que nos contrataban para ir y romper la seguridad de sus sistemas y demostrarles dónde estaban rotos y qué es lo que estaban haciendo mal. Y a veces incluso les podíamos decir cómo arreglarlo. Y esa empresa, Core, la fundé en 96, 95, 96 con 4 o 5 amigos y la llevamos de ser 5 chicos en un garage, digamos, a una compañía que hoy es líder mundial en seguridad informática, en su espacio, en software de seguridad informática, hace un producto de seguridad que tiene clientes en todo el mundo, que tiene clientes como la NASA, como la Casa Blanca, como los militares norteamericanos, como cualquier Google, Amazon, Microsoft. Todas estas empresas son clientes nuestros. Una compañía que hoy emplea unas 130 personas en Argentina haciendo investigación y desarrollo y unas 200 personas en Boston. Al revés, unas 200 personas en Argentina haciendo investigación y desarrollo y unas 130 personas en Boston haciendo ventas y marketing. Yo qué sé, es una empresa que es, como les decía, líder en su espacio y yo qué sé. Estuve haciendo eso unos cuantos años, desde los 19 hasta los 29 más o menos, o hasta los 30, y ahí empecé a tratar de hacer otras cosas. Entonces primero estuve haciendo un poco de
de lo que se llama inversión en capital de riesgo, que es agarrar grupitos de chicos que estaban más o menos en la misma situación que yo estaba cuando tenía 19 años y ayudarlos con capital y con algunos consejos a que pudieran construir compañías de tecnología de ese estilo. Entonces estuvimos invirtiendo en compañías de internet y de software y algunas compañías de logística, yo qué sé. Y después de un tiempo me cansé muchísimo de estar en ese rol porque me sentía como muy atado de estar del otro lado de la mesa y que pasaba la gente y me decía yo quiero hacer esto y yo estaba en la posición de decir bueno, sí, no. Me cansaba un poco y me daban ganas de volver a hacer algo yo con las manos, digamos, de volver a fabricar algo. Y tuve la suerte de caer medio de casualidad en este lugar, que me gusta esta perspectiva, digamos, porque se ve claramente que es un desierto esto. Y en este desierto hay un par de edificios. Este es un centro de investigación que tiene NASA en California, que se llama NASA Ames. Y yo caí ahí en el año 2010, medio de casualidad, porque estaba pensando en qué iba a hacer con mi vida. Y decidí tomarme unas semanas para pensar eso y me fui a un programa de verano de una universidad que lo hacía acá en este centro de investigación en Ames. Un programa de unas 10 semanas para pensar en usos posibles de la tecnología. Y yo estaba pensando básicamente en aplicaciones y en cosas que iba a querer hacer. Y yo iba con la idea de que iba a hacer un proyecto para agro, o sea, un proyecto en la industria del agro. Y me fui haciendo satélites, lo que demuestra que a veces los planes no salen exactamente como uno quisiera. Y lo que me pasó ahí es que por primera vez empecé a tener un contacto muy cercano con la manera en que se estaban construyendo la tecnología que va al espacio. O sea, hablé con mucha gente que construía tecnología que iba al espacio, que hacía satélites, que hacía algunos de los cohetes, que trabajaba en sistemas de propulsión, que trabajaba en los experimentos que estaba haciendo NASA para ir al espacio, incluso gente que trabajaba en sistemas comerciales que iban al espacio. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero mi idea del espacio era como esta, digamos, ¿no? Que la tecnología que va al espacio era una cosa como de ciencia ficción, digamos, o sea, medio allá, digamos, que hace como una poca gente y que es muy difícil de hacer y que es muy compleja y muy difícil de entender. Y lo que me pasó cuando empecé a hablar con esta gente es que me di cuenta que, bueno, que esta no es la realidad, digamos, o sea, que esto de la ciencia ficción no es lo que pasa, la tecnología espacial se parece más a esto, que no está nada mal, o sea, la vista claramente es como espectacular. Esta es la vista desde la cabina de comando del transbordador espacial, ¿sí? Y claramente la vista es espectacular, o sea, se ve el negro del espacio, se ve la curvatura de la Tierra justo ahí. Pero si uno mira el panel de control del transbordador espacial y empieza a cerrar así un poquitito los ojos y dice, ¿es verdad que estamos volando monitores de fósforo verde? Yo no sé ni si ustedes saben lo que es un monitor de fósforo verde porque es más viejo que todos ustedes, digamos. O sea, ¿es verdad que estamos volando monitores de fósforo verde en el transbordador espacial, digamos? Y lo que pasa cuando uno empieza a entrecerrar los ojos, incluso a mirar un poco adentro de esos paneles, a ver lo que hay, es que la tecnología que estamos volando hoy en el espacio se parece mucho menos a la tecnología de ciencia ficción que conocemos que a esto. O sea, realmente estamos volando tecnología que tiene muchísimos años de antigüedad, ¿sí? Esto es un IBM 360, una de las computadoras originales de IBM de los años fines de los 50, creo que es esto, 60. Eso es un IBM 360. Y la tecnología del transbordador espacial es muy parecida a esta tecnología, es muy, muy similar. ¿Por qué? Porque la gente que hace cosas que van al espacio trata de hacer cosas que no se rompan. Porque claro, es difícil mandar a un tipo con una llave inglesa a arreglar un satélite. Entonces, tratan de hacer cosas que no se rompan. Y como tratan de hacer cosas que no se pueden romper nunca, de ninguna manera, en general, hacer cosas que no se rompan es muy difícil y tratan de usar componentes que ya están recontraprobados. Y componentes que están probados significan componentes que ya volaron alguna vez. Y claro, el momento donde la NASA tomó riesgo y decidió volar cosas por primera vez fue la época donde querían mandar un tipo a la Luna lo más rápido posible. Y después de aquí, básicamente dijeron, esto funciona y seguimos usando más o menos la misma tecnología. Y la verdad es que la tecnología que va al espacio avanza muy, muy despacito. ¿Sí? Y no tiene por qué ser así, digamos, ¿no? De hecho, cuando estaba ahí en NASA empecé a pensar un poco en como en estos paralelos entre qué había pasado con la historia de la industria espacial y qué había pasado con la historia de la industria informática, que comienzan más o menos al mismo tiempo. Les voy a dar una clase de historia, pero espero que no se aburran. Este es el Sputnik, que es el primer satélite artificial.
que hizo el hombre. O sea, fue la primera cosa que pusimos en órbita. La hicieron los soviéticos en el año 57. Medía como este tamaño, digamos, y las antenas eran como un poco más grandes, digamos. Y este es el primer circuito integrado, ¿sí?, que se hizo en Bell Labs en el año 58. O sea, hasta ese momento eran otra tecnología, digamos. Primer circuito integrado, 1958, primer satélite, 1957, más o menos al mismo tiempo. Y en los siguientes años, digamos, desde el 58, nosotros pasamos de poner el primer satélite en órbita a poner el primer tipo en la Luna, ¿sí? El proceso este, o sea, de un satélite en órbita a un tipo en la Luna, es impresionante, ¿no? O sea, es un desarrollo increíble, digamos. Y en el mismo tiempo pasamos de tener el primer circuito integrado en el 58 al 69, que es el mismo año en que pusimos a una persona en la Luna por primera vez, que se conectaron por primera vez 4 computadoras en red en lo que fue DARPANET entre 4 ciudades de Estados Unidos, digamos, ¿no? Una IBM 360 parecía a la que veíamos, una PDP-10, una Sigma 7. 4 computadoras conectadas en red por primera vez, ¿no? Con los mismos protocolos, año 69, los mismos protocolos de comunicaciones, TCP/IP, que son los que usamos hoy en Internet, digamos. Es lo mismo que está por abajo de todas las comunicaciones que tenemos, o sea, el mismo protocolo, digamos, de las comunicaciones que tenemos hoy en día. Y claro, si uno dice, si la industria espacial hubiera podido seguir la misma curva de desarrollo que la industria de la informática, ¿no? Hoy, en lugar de 4 computadoras conectadas en red, tenemos varios miles de millones de computadoras conectadas en red, ¿no? Si la industria espacial hubiera seguido el mismo desarrollo que la industria de la informática, el equivalente actual de tener miles de millones de computadoras conectadas en red en el espacio, ¿cuál sería? O sea, tendríamos que haber, no sé, tendríamos que estar viviendo en otros planetas, haber conquistado alguna galaxia cercana, digamos, digo, tendría que haber pasado alguna otra cosa, ¿no? Y el desarrollo en los primeros 10 años fue parejito, digamos, fueron las dos creciendo súper rápido, y de ahí en adelante la industria espacial medio que se estancó y la industria de la informática siguió creciendo. Y yo me empecé a preguntar por qué. ¿Por qué pasaba esto? O sea, ¿por qué había pasado que en la industria informática había seguido este desarrollo exponencial y la industria espacial no? Y yo llegué a una conclusión acerca de este problema que es, me pareció a mí que tenía que ver, la respuesta tenía que ver con la apropiación de la tecnología, ¿sí? En el año 52 había un famoso directivo de IBM que dijo una frase que lo dejó en la historia, porque dijo, yo me imagino que en el mundo hay un mercado global para unas 5 computadoras, ¿sí? Este era uno de los directivos más, o sea, uno de los directores de IBM, uno de los tipos que más sabía de computadoras en el mundo. Dijo, yo imagino que hay un mercado global como para unas 5 computadoras. Y evidentemente le erró por un poquito, digamos, ¿no? Pero lo que él pensaba que era una computadora, digamos, y para lo que él pensaba que servía una computadora, y para lo que él pensaba que se iban a usar estas computadoras, y por ahí tenía sentido dentro de su concepto del mundo. Lo que pasó es que empezaron a aparecer estas cosas. Esto es la Altair 8800, que fue el primer kit que uno se podía comprar por correo y te lo mandaban a tu casa, te mandaban todas las placas por separado y los componentes y vos podías soldar los componentes en las placas, montar las placas en un panelito y tenías una computadora que funcionaba arriba de tu escritorio y que era muy difícil de programar y que uno podía hacer prácticamente nada con ella, más que jugar un poco. No es muy distinto, digamos, a lo que hoy tienen en un Arduino, por ejemplo, pero bastante más precario y antiguo. Y lo que pasó es que hubo gente que empezó a agarrar esto que no servía para nada, que era un juguete que no servía absolutamente para nada, y empezó a hacer cosas con esto. Empezó a hacer cosas y empezó a tener ideas acerca de qué cosas se podían hacer con este tipo de tecnología. Tipos como este es Alan Kay. Alan Kay es el primer tipo al que yo puedo rastrear el origen de la frase de que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Esta es una frase que dijo Alan Kay más o menos en esta época. Alan Kay es el tipo que
del cual después Steve Jobs robó todas las ideas que... En serio. Es el tipo de que después Steve Jobs robó todas las ideas que transformó en las primeras Apple, ¿sí? De hecho, el iPad es una idea de Alan Kay del año 68, 69, digamos. Steve Jobs trató de robársela antes, cuando hizo una cosa llamada Newton, que no funcionó hace muchos años, y después volvió a intentar y hizo el iPad, digamos, unos cuantos años después. Tipos como este, como Alan Kay, tipos como Jobs y como Wozniak, esto en el año 76, tipos como Gates, Bill Gates en su primera época, que eran básicamente tipos que empezaron a ver esta tecnología, estos juguetes, y empezaron a pensar que si ponían uno de estos juguetes arriba del escritorio de cada persona, algo iba a pasar, que no sabían muy bien qué era. Pero estos tipos, estos hackers, estos emprendedores, digamos, que en mi cabeza, en mi léxico, son dos palabras que están muy unidas, estos piratas, digamos. Hay una película muy buena sobre Steve Jobs y Bill Gates que se llama Los Piratas de Silicon Valley. Estos tipos fueron los que crearon una revolución, básicamente tomando algo que la industria de la informática pensaba que eran juguetes y que no servía para nada y transformándolo en lo que hoy conocemos, ¿no? Y en la industria espacial nunca pasó eso. En la industria espacial nunca dejó de ser una industria controlada por gobiernos, financiada por gobiernos, con grandes proyectos gubernamentales, con tecnología de uso dual, o sea, de uso militar, tecnología súper regulada. Nunca pasó de eso, digamos. Entonces, por eso el nombre de mi charla es Hackear el Espacio. Porque yo creo que hoy están dadas las condiciones para que la industria espacial pase por el mismo proceso de democratización y por el mismo proceso de apropiación de tecnología que tuvo la industria de la informática a fines de los años 60 y principios de los años 70. Hoy estamos parados exactamente en el momento en el que eso empieza a ser factible. Esta foto es una foto de verdad. Esta es la estación espacial, la que era la estación espacial soviética, la Mir. Unos días antes de que reentrara a la Tierra. Cuando cayó la Unión Soviética en los 90, la estación espacial Mir estaba ahí, y claro, la estación espacial está ahí, y si uno no sube combustible y la hace, digamos, le da una pequeña propulsión cada tanto para mantenerla en órbita, se cae. Y entonces se iba a caer, y entonces unos tipos se juntaron y se compraron la estación espacial. 5 americanos se compraron la estación espacial Mir, pagaron $10 millones por la estación espacial. Y lo primero que hicieron fue, y querían hacer un hotel, no me acuerdo cuál era el proyecto, creo que querían hacer un hotel. Y lo primero que hicieron fue pagarle a unos astronautas que todavía estaban más o menos bien entrenados, soviéticos, para que se subieran a un Soyuz y fueran ahí a ver, hicieran un inventario de qué era lo que había, y les dieron una bandera pirata. Les dijeron, cuando lleguen ahí arriba, lo primero que hacen es van y cuelgan esa bandera pirata. Quedó la foto, después tuvieron algunos problemas financieros y no pudieron sostener el emprendimiento y la estación espacial se cayó, la Mir, ya hace muchísimos años, pero quedó la foto, digamos, que a mí me parece que representa lo que a mí me gustaría contarles del espacio, que es algo que está al alcance de un pequeño grupo de locos como eran estos tipos, como podemos ser nosotros ahora, como pueden ser cualquiera de ustedes. Esta es otra imagen donde se ve la curvatura de la Tierra y se ve lo negro del espacio. Pero esta imagen no está sacada desde un satélite o desde un transbordador espacial que costó miles de millones de dólares, sino que está sacada desde un globo, ¿sí?, que construyeron unos canadienses en el jardín de su casa y que volaron, y todo el proyecto costó menos de $150. Es una cámara digital, con un teléfono celular, con un GPS, envueltos en una heladerita de Tergopol. ¿En serio? En serio, ¿eh? Y colgado de un globo, lo llevan a 35 kilómetros de altura, el globo lleno de helio, llega a 35 kilómetros de altura, y a 35 kilómetros de altura uno ya puede ver la curvatura de la Tierra y puede ver lo negro del espacio, y tiene esencialmente una nave espacial de alguna manera, digamos. Por muy poca plata y por algo que pueden hacer cualquiera de ustedes en un fin de semana con algo de ganas, si se dan un poco de maña con electrónica o se dan un poco de maña mecánica, ¿no?
Esto de acá, colgado de un globo, digamos, y más o menos con la misma vista, con la curvatura de la Tierra, el negro del espacio, esto es un satélite completo. Acá lo estaban probando en un globo, después este satélite voló al espacio. De hecho, volaron 3 de estos hace muy pocas semanas. Son 3 satélites que hacía el grupo de NASA, que se llama PhoneSat. Se llama PhoneSat, phone es teléfono, porque estos satélites están comandados por un teléfono. Acá cruzado hay un Nexus 1, que es el primer teléfono de Google, que corre Android. Y ese teléfono es el que comanda el satélite. Y después alrededor del teléfono hay una serie de cosas, como, no sé, las baterías, bueno, un sistema de control de carga de baterías. Y esto que parece una cinta métrica, que está ahí, es una cinta métrica que se usa de antena, que es el dipolo que se usa de antena. Esto es un satélite completo comandado por un teléfono. Es un proyecto que también se puede hacer en un tiempo, por ahí un poquito más que un fin de semana, algunas semanas, dándose maña, con la mecánica, digamos, dándose maña con un poquito de electrónica. Se puede volar un globo para probar y estos satélites están volando al espacio. De hecho, hay un estándar de satélites chiquititos de este tipo que se llama CubeSat, que es un estándar internacional de satélites que tienen este tamaño, 10 centímetros por 10 centímetros, ¿sí? Por 10 centímetros. Y es un estándar mecánico, entonces uno puede hacer cosas para estos CubeSats y las que hace para uno pueden volar en otro. En ese sentido es un estándar bastante útil. Nosotros el primer satélite que hicimos, la mecánica está basada en las medidas de los CubeSats para poder reutilizar muchas de las cosas que se hicieron para CubeSats. Y esto es un CubeSat en el espacio. Esta foto está sacada, este CubeSat fue soltado desde el transbordador espacial, esta foto está sacada desde el transbordador espacial. Y eso de ahí es la Tierra, obviamente. Y este CubeSat voló y funcionó durante meses en el espacio. Se hicieron más de 2.000 de estos entre grupos universitarios, grupos secundarios, en distintos lugares del mundo y se volaron unos 60, más o menos. Y de los 60 hay una porción considerable que funcionaron, digamos. Y hay algunos que todavía funcionan, hay varios que están dando vueltas y si uno tiene el equipo correcto puede escucharlos cuando pasan, digamos, por arriba y transmiten señales y demás. Este proyecto que ven acá a mí me encantó. Esto que ven acá es un satélite completo, ¿sí? Tiene unas celdas solares, tiene un microcontrolador, que además funciona de radio porque es una radio definida por software. Tiene una serie de capacitores chiquititos que hacen de baterías, digamos, y tiene estos 2 cables así, que son los dipolos de las antenas. Esto que ven ahí, que puesto en el espacio cuesta $300. O sea, fabricarlo no cuesta nada, cuesta $2.50. Pero puesto en el espacio, que es caro mandar cosas al espacio, esto cuesta $300. Esto esencialmente es un Sputnik. O sea, hace exactamente lo mismo que hacía el Sputnik, que es pip, pip, pip. Nada más, digamos. Es un Sputnik hecho con tecnología de, no sé, 40 y pico años, 50 años después, digamos. Pero es esencialmente lo mismo. Cuando empecé a ver estas cosas, estaba en NASA, entonces se me empezó a ocurrir una idea, se me empezó a ocurrir que existía la posibilidad de construir una compañía que hiciera tecnología que permitiera que mucha más gente construyera satélites y construyera cosas que fueran a órbita y que sea economía, que sea una tecnología barata, que sea económica, que sea basada en los componentes que usamos en teléfonos celulares, que sea basada en los componentes de electrónica de consumo que conocemos, que aparte son componentes que están evolucionando muy rápido y que lo que hoy era apenas un juguete, en muy poco tiempo se va a convertir en una plataforma donde se van a poder hacer cosas reales y que no hay ninguna razón por la que a largo plazo la tecnología de satélites chiquititos y baratos como esta no pueda reemplazar a la tecnología de los satélites más tradicionales para todos los fines que hoy usamos los satélites, ¿no? El mercado de servicios satelitales, o sea, los servicios que se dan desde satélites tienen un volumen total de $90.000 millones al año, ¿sí? O sea, es mucho dinero, $90.000 millones al año es lo que fluye en el mercado de servicios satelitales, que son esencialmente servicios que se dan desde satélites, desde televisión satelital, como no sé, DirecTV, hasta comunicaciones o internet, hasta posicionamiento, GPS,
hasta las imágenes que vemos en Google Earth, digamos. Todas esas cosas se hacen desde satélites que se fabrican especialmente, satélites que por lo general son muy caros, cuestan cientos de millones de dólares hacerlos, cientos de millones de dólares volarlos, y no hay ninguna razón por la que a largo plazo todas esas cosas, todos esos servicios y muchos servicios nuevos que no sabemos qué son, porque todavía no existen, no se pueden hacer desde la tecnología de satélites chiquititos, de la misma manera que en los años 50 no se podía saber el tipo de aplicaciones que iban a tener el tener un teléfono en el bolsillo de cada una de todas las personas, digamos, ¿no? Entonces me empezaron a ocurrir estas ideas. Esto es, de hecho, la noche que se me ocurrió la idea de lo que hoy es Satellogic, que es la empresa que estoy haciendo. Y entonces empecé a pensar cómo poder llevar a la práctica estas ideas. Me terminé quedando en NASA unos cuantos meses más, charlando con gente y con gente que sabía mucho más que yo y yendo a plantearle ideas y que me dijeran, no, eso no funciona, no funciona, no funciona, estás loco, no sirve para nada. Olvídate, dejá de perder el tiempo. Y después de varios meses que vieron que no me iba, y seguía ahí, finalmente llegué a algo que me dijeron, la verdad, no sé qué decir, ¿te parece que puede andar? Y para mí eso fue suficiente, digamos, entonces ahí me volví a Argentina y me volví a armar Satellogic, que es la empresa que estoy haciendo ahora. Y básicamente armar una empresa que mande cosas al espacio no es muy distinta a armar una empresa de nada, de ninguna otra cosa hoy en día. Se puede hacer en cualquier lado. Al principio uno necesita alguna computadora para hacer cuentas y algunos pizarrones para llenarlos de anotaciones. Soy yo, más o menos la primera semana que me estaba dedicando a lleno al proyecto este. Y los primeros prototipos son como bastante económicos por lo general, digamos. Este es el primer prototipo que hice de lo que estoy haciendo ahora. Bastante crudos, digamos, o no sé, o a la piedra. Y después se trata de poder armar un grupo de gente y poder juntar un grupo de gente alrededor de uno. Este es mi socio, Gerardo. Y poder juntar un grupo de gente alrededor que se apasione por las mismas cosas que uno y que le quiera poner tiempo y que le quiera poner energía a esas cosas. Estuvimos trabajando un montón de tiempo. El equipo fue creciendo un poco. Hoy somos 13 personas en Satellogic, igual somos relativamente poquitos. Estas son nuestras oficinas en Bariloche. Tenemos oficinas en Bariloche y en Buenos Aires. Y los prototipos van evolucionando un poco. Esto es como el segundo prototipo, ya parece un cubo. Y ahí estábamos probando, digamos, algunas de las primeras aproximaciones a lo que iba a ser la computadora a bordo del satélite. Los prototipos se van complejizando un poquitito, uno tiene que empezar por ahí a pensar un poco más, pero no es equipamiento. Esto es equipamiento que, no sé, uno compra por $100 en Mercado Libre, digamos. No es equipamiento caro lo que estamos usando para desarrollar. Y bueno, después hay que hacer cuentas, diseños, digamos, hay mucho análisis para ver si las cosas que estamos haciendo funcionan, no funcionan, si pueden llegar a funcionar. O sea, el espacio es muy jodido. O sea, hacer tecnología que funcione en la Tierra es sabemos cómo hacerla, más o menos bien, digamos, y igual falla. Pero el espacio es un ambiente bastante complicado porque no tenemos la atmósfera que nos proteja, entonces hay mucha radiación, la atmósfera no filtra la radiación, entonces de repente la radiación le puede pegar a los componentes electrónicos y te puede dar un bit vuelta en la memoria en cualquier... Lo mismo que hacía yo con el jueguito, pero bueno, te lo puede hacer sin querer la radiación en cualquier momento, un bit de la memoria te lo da vuelta y te cambia los datos con los que está elaborando tu programa, te puede cambiar un bit del código y de repente, no sé, tu programa salta para cualquier lado. O sea, es un ambiente jodido en ese sentido, la radiación te va rompiendo además los componentes electrónicos a lo largo del tiempo. Además de la radiación, en el espacio hay vacío, o sea, no hay aire, por eso es el espacio, ¿no? O sea, no es que no hay nada, el aire no es que desaparece de golpe, sino que como que se va yendo, pero a la altura a la que están los satélites prácticamente no hay aire, hay muy pocas moléculas, y entonces, claro, hoy por hoy todos ustedes deben haber enfrentado alguna vez problemas de calentamiento en sus computadoras. Se calienta la computadora, se calienta la nube, y le pones un ventilador más grande y lo solucionás. Bueno, en el espacio no, porque no hay aire. Entonces vos pones un ventilador y no sirve para nada, digamos. Tenés que sacar el calor por conducción, por algún material, y después por radiación al espacio, pero no hay enfriamiento por convección. Entonces eso genera problemas, sobre todo genera problemas porque de repente de un lado está el sol
que te está pegando sin la protección de la atmósfera, entonces ese lado se calienta por ahí a 150, 200 grados de temperatura, y el otro lado del satélite, del mismo satélite, está la sombra, y ese lado que está la sombra está a menos 70, menos 80 grados, digamos. Entonces tenés no sé, en 10 centímetros de lado que tiene el satélite, tenés 200 grados acá, menos 70 de este lado. Y el satélite da muchas vueltas a la Tierra, entonces pasa por estar al Sol a estar a la sombra 15 veces por día. O sea, nuestro satélite está dando una vuelta a la Tierra cada 90 minutos. En lo que dura la charla que estamos teniendo, va a haber dado por lo menos media vuelta a la Tierra, digamos. Va muy rápido, entonces cada vez que pasa por la sombra está muy frío, cada vez que está el Sol está muy caliente. Y esta diferencia térmica va ciclando el satélite, va haciendo que se expanda, que se contraiga, que se expanda, que se contraiga, que se expanda, que se contraiga, y las cosas no aguantan así, digamos, 15 veces por día de eso, ¿no? Entonces hay que diseñar las cosas de una manera especial para que soporten este ambiente que es muy complejo, que es el ambiente del espacio. Pero fundamentalmente es tener en cuenta cuáles son los problemas estos, poder simularlos en tierra, construirte equipo que te permita simularlos. Entonces metemos la tecnología en una cámara de vacío, por ejemplo, para simular que no hay aire, y lo hacemos ciclar térmicamente, o sea, lo enfriamos con nitrógeno líquido y lo calentamos con radiadores para simular el ciclado térmico, y vamos probando los componentes ahí adentro. O los mandamos a un acelerador de partículas y los hacemos bombardear con protones de alta energía para simular lo que sería la radiación del espacio, ¿sí? O los sacudimos en una máquina que lo que hace es sacudirte durante 7 minutos, porque uno de los problemas principales de mandar cosas al espacio es soportar el lanzamiento. O sea, los cohetes se sacuden mucho, se sacuden tanto que si vos no pegás los componentes electrónicos a la placa con un moco especial, salen volando, digamos. O sea, pues sacude realmente mucho. Entonces, todas estas cosas las vamos simulando en tierra y las vamos analizando para ver que después, cuando vamos a mandar las cosas al espacio, funcionen, ¿no? Y bueno, los prototipos se van complejizando, empezamos a fabricar nuestras propias placas, nuestra propia electrónica. Este es el módulo de radio del satélite, y también el módulo a la izquierda, perdón, a su derecha no, a su izquierda es el módulo de radio, y lo que tiene a la derecha es la unidad de medida inercial, que básicamente lo que tiene es magnetómetros y giróscopos, que es lo que usamos para entender cómo se está moviendo el satélite y cómo está en relación con el campo magnético de la Tierra. El setup en el que estamos trabajando es más o menos así, o sea, un osciloscopio, algunas fuentes, y este es el satélite integrado a lo ancho, o sea, puesto todo el satélite, todas las placas que componen el satélite sobre una placa a lo ancho, que nos permite meter la mano y nos permite ir pinchando en distintos lugares y devaguear para ver qué es lo que está pasando y si las cosas no funcionan como queremos. Esta es la computadora a bordo que diseñamos, la computadora que vuela en el satélite, la diseñamos nosotros desde cero, diseñamos la electrónica, elegimos los componentes, armamos la computadora, hicimos el sistema operativo, hicimos el software que corre arriba de la computadora. Acá la estamos integrando, y este es el proceso de integración del Capitán Beto, básicamente. O sea, empezamos con esto que está acá, que son 4 varillas roscadas, digamos. O sea, eso es el principio del satélite, y 2 costillas ahí abajo. Y entonces ahí vamos montando, sobre las varillas roscadas, vamos montando la electrónica, conectadas con este conector de PC104 ahí. Vamos montando la electrónica, ajustando los separadores que lo van a sostener. Acá montamos ya la placa que controla la carga de batería y la placa de baterías, que apenas se ve acá algo amarillo, son unas baterías de litio polímero que son muy parecidas a las que usamos en los celulares. Esto de acá es una placa de distribución eléctrica, básicamente tiene un montón de switches que nos permiten prender y apagar el resto de los sistemas del satélite en función de lo que dice la computadora de a bordo. Esta es otra computadora que volamos. Eso que ven ahí son las antenas. Esto de acá es el módulo de apertura de las antenas. Tiene un par de procesadores PIC redundados, y las antenas son también de cinta métrica, abren unas cintas métricas así, explotan. Ahí está montado el módulo de radio, y básicamente vamos montando el satélite así. Hasta ahí llevamos 7,5 centímetros. Esta es la estructura exterior, hecha en aluminio, en una máquina de CNC, y anodizada después. Acá está montada la estructura exterior. Acá está con un modelo mecánico, lo que había al lado es un modelo también hecho en una máquina CNC de aluminio, que básicamente replica las características de masa del satélite, y lo usamos para probar algunas cosas, para sacudirlo y probar algunas cosas. Ese soy yo con
una de las herencias que tenemos de la industria espacial, que es, en la industria espacial en general, se usan estas etiquetas rojas que dicen Remove Before Flight, para todas las cosas que tenés que sacar antes de lanzar el satélite. Porque se les ponen estas cosas rojas porque ha pasado muchas veces que alguien se olvidó una tapa en una tobera, por ejemplo, y explota todo. Claro, y gastaste cientos de millones de dólares en hacer no sé qué y explota todo porque alguien se olvidó de sacar la tapa de la tobera. Han pasado estas cosas, entonces ahora todo lo que hay que sacarle al satélite antes de mandarlo al espacio se le cuelga una cinta roja que dice Remove Before Flight para que uno la vea y diga, tiene una cinta, la tiro de acá y salí. Acá está el satélite, bueno, acá estábamos debateando un problema que teníamos en el bus de I²C del satélite. Está el satélite prácticamente terminado con los paneles solares, pero los paneles solares están como en bisagritas y están medio abiertos. Después se cerraban. Esto es un bafle para una cámara que tenemos adentro. Ahí se ve un poco mejor. Acá estamos terminando de cerrarlo. Y acá estamos limpiando las celdas solares porque tuvimos un accidente en una cámara de termovacío, se quemó una manta térmica y nos llenó todo el satélite de hollín una vez que lo habíamos terminado. Y tuvimos que ir con un hisopo y acetona limpiar todas las celdas solares. Tuvimos días limpiando las celdas solares. Este es el satélite terminado. ¿Sí? Lo terminamos, acá tiene todavía el Remove Before Flight. Acá, que no sé si hay alguno que sepa algo de electrónica, el Remove Before Flight es un DB9, básicamente un conector DB9 tradicional, que tiene 2 pines en corto y ese es básicamente le dice al satélite, cuando esto está conectado, esto sirve para cargar la batería y estás apagado. Cuando lo saca es un switch que básicamente prende el satélite. Y bueno, y lanzamos finalmente de China, a ver, les puedo mostrar un video por ahí. 1, encendido. Menos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignición, lanzamiento. Lanzamos de China hace 3 semanas, hace un poquito más de 3 semanas, el 26 de abril. Se lanzó el satélite. Fue muy tenso, digamos, porque desde que lanzamos el satélite hasta que el satélite da muchas vueltas a la Tierra y nosotros estábamos en Bariloche con la antena esperando a que pasara por arriba de Bariloche para escucharlo. Y las primeras veces que pasó no lo escuchamos. Muy tenso, también estaba pasando muy cerca del horizonte y yo qué sé. Pero claro, hiciste todas estas pruebas, lo sacudiste todo lo que había que sacudirlo, lo metiste en la cámara de termovacío, hicimos todo lo que había que hacer. Pero igual alguna duda te queda de decir, bueno, no sé, anda, no anda, va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, finalmente lo escuchamos al día siguiente, lo empezaron a escuchar radioaficionados en realidad en distintos lugares del mundo y empezaron a mandarnos la información que estaban escuchando, entonces sí supimos que el satélite estaba bien, que está andando bien. Ahora lo estamos escuchando periódicamente, nos manda información sobre el funcionamiento de las baterías, sobre cómo están cargando los paneles solares, sobre cómo andan las computadoras a bordo. Nos está diciendo, en función de los giróscopos que tiene, nos está diciendo que el satélite está estabilizado, o sea que logramos estabilizarlo con el control de actitud que tenemos, que es un algoritmo activo que mira los magnetómetros y los giróscopos y actúa sobre el campo magnético de la Tierra con bobinas. Y con eso vas estabilizando el satélite. Con eso pudimos estabilizarlo. Y bueno, este es el festejo de parte del equipo. Este es parte del equipo con el que armamos el satélite. Este es los que están en la oficina de Buenos Aires. Acá atrás hay una pantalla donde no se ve, pero está la órbita del satélite y ahí estamos monitoreando por dónde va en cada momento. Digamos. Esto fue justo después del lanzamiento, la noche del lanzamiento. Este es el equipo en Bariloche, brindando. Datos, manda datos como si fuera packet por radio. Como si fuera, si alguno escuchó un módem de 1200 alguna vez. Que hacía como hace eso. Si vos lo escuchás, hace lo Bueno, acá estamos festejando, este soy yo festejando con mi bandera pirata. Este es el momento de la charla donde les cuento por qué los piratas usaban el parche en el ojo. Que ahora ya lo saben. Pero básicamente, en algún sentido, cambiamos de campo semántico, en algún sentido, lo que yo quiero rescatar
de los piratas, pero también de los que hacemos el trabajo que hago yo, que es tratar de hacer tecnología y llevarla al mundo, es que tenemos que comportarnos de alguna manera como anfibios. O sea, esto es lo que yo quiero que tomen, digamos, del parche en el ojo de los piratas y de... esto de mirar dos mundos al mismo tiempo, que les decía antes, de poder moverse entre dos mundos, entre el mundo de lo técnico y el mundo de lo comercial, por ejemplo, en mi caso, entre el mundo de lo real y el mundo de lo posible, ¿sí? Entre el mundo de las estructuras armadas y el mundo de las estructuras que se pueden armar, digamos. Este movimiento entre dos mundos es medio clave entre el mundo de Argentina, digamos, y de la situación de Argentina en el mundo y de la situación del lugar donde estamos, de Tucumán, o de Buenos Aires, o de Bariloche, donde sea, y el mundo, y el resto del mundo, digamos, y el planeta Tierra. Estos son el tipo de cosas, este movimiento, digamos, poder salir de donde uno está y ponerse mentalmente en otro lado, y este ida y vuelta es medio fundamental para poder pensar proyectos de este estilo, digamos, ¿no? Esta capacidad de poder enfocarse técnicamente en lo que uno hace, pero al mismo tiempo poder levantar la vista y tener un ojo siempre acostumbrado a mirar otra cosa, digamos. Lo que pasa afuera, el mercado, no sé, los problemas de las empresas que tenemos alrededor, los problemas de la gente que tenemos alrededor, o simplemente el mundo de la fantasía de lo que es posible, digamos. Eso me parece que es lo rescatable. Y a eso yo lo llamo ser pirata, cuando me puedo dar el lujo, y si no, ser anfibio, digamos, que por ahí es un poco más políticamente correcto, y es prácticamente lo mismo. Hoy estamos trabajando en el segundo satélite, el CubeBug 2, que se llama Manuelito, por el personaje de Mafalda, porque es un cubo chiquito. Entonces, cuando... eso no lo cuenten. Cuando la presidenta se enteró de que le habíamos puesto Manolito, dijo algunas palabras que no voy a repetir y dijo que le íbamos a crear un incidente internacional con España, digamos. Así que no cuenten eso. Se llama Manolito en honor al personaje de Mafalda. Y básicamente reutilizamos muchos de los componentes que hicimos para el primero. Y en este caso tenemos una cámara distinta, que es esta que ahora apunta para abajo, que es una cámara que va a sacar fotos de la Tierra. Lleva un sensor de 25 megapíxeles y va a sacar fotos de la Tierra, o sea, este sí es de alta definición. Y esencialmente hoy estamos parados en un lugar, digamos, donde este tipo de tecnología, o sea, la tecnología de satélites pequeños, la tecnología comercial, la tecnología de los teléfonos celulares, las máquinas de CNC a las que ustedes seguramente pueden tener acceso, o incluso los tornos manuales a los que seguramente tienen acceso, junto con la capacidad de prototipar electrónica que tenemos hoy en día, que es como, no sé, uno puede diseñar una cosa en la computadora y mandarla a fabricar en China y recibirla 2 semanas después por $2 la placa, y la calidad es bastante buena, digamos, y placa de, no sé, 10 layers de profundidad, y la calidad es bastante buena, y nosotros lo estamos haciendo. Estas capacidades te permiten comprar componentes electrónicos y que te los manden por correo, digamos, o sea, estando en donde estés. Estas capacidades te permiten pensar en prototipar y en hacer series cortas de cosas muy rápido. Y en particular en el mundo espacial, yo creo que son la base de algo que va a ser una revolución muy importante en los próximos años. No hay ninguna razón por la que parar en órbita baja alrededor de la Tierra, digamos. De hecho fue por correo también. Claro, el satélite nosotros al lanzador lo mandamos por correo, lo mandamos por un courier. O sea, no fue ninguno de nosotros, o sea, en vez de llevar lo mandamos por correo. Este es un premio que ofrece Google, que se llama el Google Lunar X Prize, que es un premio a la primera empresa privada que pueda hacer un rover que vaya a la Luna, se mueva a 500 metros y saque fotos y mande las fotos de vuelta. Y hay un montón de empresas de distintos lugares del mundo participando en este y da un premio de $30 millones Google al que pueda hacer esto. Pero ustedes pongan esto en contexto. Una misión a la Luna hecha por la NASA cuesta $2.000 millones. ¿Sí? Este premio son $30 millones y hay como 10 empresas o 2 empresas de todo el mundo que están compitiendo por estos $30 millones haciendo tecnología que van a mandar a la Luna. ¿Sí? O sea,
fíjense la diferencia, ¿no? 2.000 millones de dólares una misión de la NASA, 30 millones de dólares alcanza como premio para que 12 empresas decidan que vale la pena dedicarse a mandar algo a la Luna, digamos. Y hay varias empresas que están muy avanzadas en esto. Yo conozco personalmente un par, que es la de Barcelona, el equipo de Barcelona, el Barcelona Moon Team y el Odyssey Moon, que es un equipo de unos canadienses que ahora están en Estados Unidos, que ya no se llama más Odyssey, se llama Moon Express, porque ellos dicen que van a ser el Federal Express de la Luna, o sea, el correo que mande cosas a la Luna. Y estos tipos están muy cerca de mandar ya sus primeros rovers. De hecho, los primeros tienen fecha de lanzamiento para el 2014, de mandar sus primeros rovers a la Luna, que van a ser las primeras misiones privadas que vayan a la Luna en la historia, ¿sí? Y de hecho, es muy probable que las próximas personas que pongamos en la Luna no las pongan gobiernos y no las pongan la NASA, sino que las pongan empresas privadas. Y es muy probable que las primeras personas que pongamos en Marte las pongan empresas privadas y no las pongan gobiernos y no las pongan la NASA o la Agencia Espacial Europea. Y realmente no hay ninguna razón por la que el tipo de tecnología de la que estamos hablando, o sea, los mismos satélites, la misma tecnología que estamos usando para el Capitán Beto, que estamos usando para Manolito, no pueda ir mucho más allá de la Luna. El mismo tipo de tecnología. Hoy nosotros estamos trabajando con un grupo de la Facultad de Física de la Universidad de Buenos Aires, del Laboratorio de Física de Plasma. Están haciendo para nosotros un motor de plasma pulsado que básicamente usa como combustible teflón sólido, una barrita de teflón. Y ese motor de plasma pulsado, en un satélite como el Capitán Beto, de ese tamaño, nos alcanzaría para tener suficiente capacidad de propulsión como para mandarlo a la Luna, por ejemplo. O sea, podríamos ponerlo en órbita y mandarlo a orbitar la Luna. No frenarlo y aterrizarlo en la Luna, eso es un poco más complicado, pero sí mandarlo a orbitar la Luna, ¿sí? Y no hay ninguna razón por la que ese tipo de tecnología no nos permita mandar sondas a Marte o a otros planetas, sondas, no ya grandes sondas como el Mars Rover y yo qué sé, sino sondas, no sé, miles de sondas chiquititas, decenas de miles de sondas chiquititas que cada uno de nosotros pueda controlar desde su teléfono celular para, no sé, ver qué está pasando, no sé, ver si hay marcianos. Esto es una foto de la Tierra. Para los que están en el fondo, esa es la Tierra. Ese puntito de ahí es la Tierra. Esta foto está sacada a 6.000 millones de kilómetros de distancia de Tucumán. Está sacada por el Voyager, creo que por el Voyager 2, a pedido de Carl Sagan, que era un divulgador científico que estuvo muy involucrado con el espacio, que por ahí ustedes son muy jóvenes para haber escuchado o haber conocido, murió hace algunos años. Y Carl Sagan, que participó en esta misión, en la misión del Voyager, los Voyager hoy están saliendo del sistema solar, llevan un disquito con un mensaje grabado, por si alguien alguna vez los encuentra, digamos, universal y yo qué sé. Mensaje ese, de hecho, fue una idea de Carl Sagan, y otra idea de él fue que cuando el Voyager estaba a 6.000 millones de kilómetros de distancia, pedirle que se diera vuelta y sacara una foto a la Tierra, digamos, y esta es la foto que sacó el Voyager. Y Carl Sagan decía, cuando miraba esta foto, que a él le permitía tomar perspectiva sobre los problemas de la humanidad, digamos, ¿no? Decía, yo miro esta foto y pienso que en ese puntito azul, colgado, flotando, en esa partícula de polvo flotando en un rayito de sol, digamos, que es una manera poética de ver esta foto, están todos los problemas de la humanidad, digamos, todos los reyes que vivieron en esa partícula de polvo, las armadas invencibles y las armadas que las vencieron, todas en esa partícula de polvo, todos los problemas que nosotros tenemos, los problemas de la humanidad, los problemas personales, todos los problemas acumulados están en esa partícula de polvo. Y él decía que mirar la problemática de la Tierra desde 6.000 millones de kilómetros de distancia era una de las razones para ir al espacio, porque le permitía tomar perspectiva sobre las cosas que eran importantes o no, digamos, ¿no? Y a mí me gusta mirar esta foto, y les recomiendo que busquen todo el texto que tiene Carl Sagan sobre este punto. Se llama Un punto azul pálido, se llama la foto.
pale blue dot, un punto azul pálido, y si buscan un punto azul pálido en internet van a encontrar el texto que escribió Sagan sobre esta foto, que es buenísimo y es imperdible, pero habla de esto, de la perspectiva que él toma sobre los problemas de la humanidad, digamos, mirando el mundo de 6.000 millones de kilómetros de distancia. Y a mí me gustaría agregarles una perspectiva del otro lado, que es cuando yo miro esta foto, además de apreciar lo que dice Sagan sobre los problemas de la humanidad, a mí me gusta mirar esta foto y pensar y ponerle perspectiva a mis proyectos, mirar para el otro lado. Pensar en proyectos que importen a esta escala, que importen mirados desde 6.000 millones de kilómetros de distancia. O sea, dedicar mi vida a algo que sea relevante desde esta perspectiva. Es lo que me atrae de trabajar en tecnología que va al espacio. Porque espero verdaderamente que algún día nuestros hijos nos puedan saludar con esa perspectiva, durmiendo en algún otro planeta, o idealmente en alguna otra estrella, y estoy seguro de que es probable que sus hijos o sus nietos, pero es probable que vivamos para ver personas instaladas en otro lugar, en otro planeta, probablemente en Marte, en algún otro lugar. Hay un montón de razones para hacerlo, digamos. Hay un montón de razones para conquistar el espacio. Hay razones económicas, uno puede hacer un montón de plata en el espacio, desde con servicios satelitales hasta si uno puede atrapar un asteroide, y los asteroides tienen la característica de que, por ejemplo, en la Tierra hay mucha, digamos, la Tierra es muy masiva, entonces hay mucha gravedad, entonces los metales pesados se fueron todos para el núcleo de la Tierra, están todos abajo y es muy difícil encontrarlos en la superficie, por eso se llaman metales raros, porque es difícil encontrarlos, son raros encontrar. En los asteroides no hay tanta gravedad, o sea, hay ambientes de microgravedad, entonces los metales pesados no se fueron para abajo y están ahí dando vueltas. Entonces, si uno puede agarrar un pedacito de asteroide, procesarlo, capaz que se saca un cubito de platino de este tamaño, por ejemplo, y lo puede traer a la Tierra, ¿no? Un cubito de platino de este tamaño vale $1.000 millones puesto en la Tierra. Entonces, hay razones económicas para conquistar el espacio, servicios satelitales, cubitos de platino, ¿okay? Y no es una locura. Hay una empresa que se llama Planetary Resources, que tiene el proyecto de minería de asteroides, digamos. ¿Sí? Y yo creo que esto es algo que vamos a ver en nuestra vida, va a ser económicamente rentable en algún momento y es algo que vamos a ver en nuestra vida. Hay razones económicas, hay razones morales para conquistar el espacio, digamos, o filosóficas, se fue la filósofa, pero que es porque podemos, digamos. Y también porque tenemos, hoy por hoy, el ser humano tiene un solo hábitat en el universo y tenemos cada vez más la capacidad de destruirlo muy fácil, digamos, y cada vez es más fácil destruirlo. A veces lo destruimos sin querer y a veces lo destruimos queriendo, digamos, pero no es impensable que tengamos un evento de destrucción masiva en la Tierra generado por nosotros mismos o generado por algún evento que no controlemos, no es impensable. Y claro, estaría buenísimo tener un backup, ¿no? Entonces, hay realmente un montón de razones para conquistar el espacio. A mí me gustaría que alguno de ustedes lo pueda haber motivado hoy lo suficiente como para que después de esta charla decida que este es un camino posible. Lo es. O sea, lo es en Argentina, lo es en Tucumán, lo es en cualquier lugar del mundo. Ni siquiera hace falta haber tenido una carrera técnica. Yo estudié matemática y filosofía. Ustedes ya están en un lugar mucho mejor que yo estaba cuando arranqué para dedicarse a esto. Así que los invito a que se sumen a la conquista del espacio. Gracias. Mira, por un lado están los usos que conocemos de los satélites, que son los usos actuales, ¿no? O sea, comunicaciones, o sea, usos científicos, por ejemplo, ¿no? Investigar, conocer un poco mejor la Tierra,
conocer el funcionamiento, la dinámica del medio ambiente, el intercambio de energía entre el Sol y la Tierra, el estado de la gravedad, digamos, del campo gravitatorio de la Tierra, el campo magnético, la influencia que eso tiene en el clima, la influencia que tiene en el calentamiento global. No sé, fines científicos, si querés, conocer mejor nuestro planeta. Me parece que hay fines educativos, o sea, poder hacer un satélite barato y económico te permite poner al alcance por ahí de un grupo de ustedes que se junten y digamos, queremos hacer un satélite, yo les doy los diseños y se sientan y los fabrican, digamos, y aprenden en el proceso cómo es hacer un satélite de nada, de tener una idea, de tener el satélite terminado y está buenísimo. Y después creo que están los fines comerciales que son... Que en principio hoy por hoy todavía no están demostrados desde satélites de este tipo, porque no hay nanosatélites todavía que tengan fines comerciales, pero yo creo que no hay ninguna razón técnica, no hay, por la que satélites de este tipo no puedan cumplir con todas las funciones que hoy cumplen los satélites tradicionales, desde comunicaciones hasta televisión satelital eventualmente, observación de la Tierra, posicionamiento, este tipo de cosas, que son cosas para las que hoy ya existen aplicaciones. A mí lo que más me interesa en realidad son las aplicaciones que hoy no conocemos, ¿no? Es como que cuando vos te parabas en la época del Altair 8800 o de las primeras, o del Apple II, y le decías a tus amigos, yo me compré una computadora. Decían, ¿para qué? Y entonces vos tratabas de justificar. Y entonces decías, no sé, voy a guardar las recetas de cocina. ¿No era típico esa? No sé, o sea, nadie guardó nunca las recetas de cocina en la computadora, digamos. O sea, porque era mejor guardarlas en papel, pero igual te comprabas la computadora y después de un tiempo eso llevó a que las aplicaciones empezaron a aparecer, digamos, ¿no? O sea, lo que hoy conocemos como Internet, nadie lo hubiera soñado, digamos. O sea, era imposible soñarlo. Y solo fue posible después de que la tecnología existía y estaba al alcance. Yo creo que hay un paralelo muy fuerte que se puede trazar con la tecnología espacial, que es que cuando democratizás el acceso a cierta tecnología y haces que mucha más gente pueda usarla y pueda fabricarla y pueda tocarla y jugar con eso, las aplicaciones aparecen, o sea, se generan. La gente aprovecha la tecnología para las cosas que le sirven. Pero y me parece una plataforma abierta, digamos, como para que exacto. A medida que uno vaya desarrollando de acá, uno lo pueda ir subiendo y actualizando. Exactamente. Por eso estamos haciendo algo que es plataforma abierta. Aparte del cohete, ¿qué otros métodos de lanzamiento hay? Hoy no hay ningún otro método de lanzamiento que funcione además de un cohete. El cohete es muy ineficiente en algún sentido porque tiene que llevar su propio combustible y entonces termina gastando la mayor parte de su energía en levantar el propio combustible que tiene que quemar para... Y solo el 2% del peso de un cohete es carga útil y todo el resto es combustible. Y si mirás los tanques de combustible de un cohete, están hechos como parece una lata de gaseosa, digamos, tiene unas paredes finitas, pues está todo optimizado al máximo para que el cohete es combustible y 2% de carga. Y es muy difícil romper con combustibles químicos, es muy difícil romper con esa proporción. Es lo que se llama el rocket equation, la ecuación del cohete, digamos. Básicamente te dice cuánta energía máxima podés tener en una explosión química, digamos, y en esa explosión química, en función de lo que usás, te determina la masa útil del cohete. Entonces, es muy difícil zafar de eso con un cohete. Hay gente que está trabajando en otras cosas. La idea de que uno puede poner un cañón acá y disparar algo que salga a órbita es mentira, digamos, eso no puede pasar. O sea, uno tendría que hacer un cañón lo suficientemente grande como para que la punta del cañón salga de la atmósfera, porque si no... O sea, cuando un satélite está dando vueltas a la Tierra, está a velocidad orbital. Estar en órbita básicamente significa que el satélite está cayendo todo el tiempo a la Tierra, pero le erra, digamos, porque va tan rápido que le erra. O sea, es como eso, ¿no? Y tan rápido significa, en el caso de nuestro satélite, estamos yendo a 27.000 kilómetros por hora, digamos. O sea, esa es la velocidad a la que da vueltas el satélite. Si vos querés poner algo a 27.000 kilómetros por hora donde todavía hay atmósfera, no podés. O sea, porque la atmósfera es como chocarte con una pared de ladrillos, digamos. O sea, no podrías poner algo a 27. De hecho, cuando los satélites vuelven a entrar a la atmósfera, se queman completamente, porque no podés. Entonces, no podés poner un cañón que mande cosas, ni ¿viste? En la ciencia ficción aparecen estas cosas que se llaman los trenes de maglev, que te van acelerando magnéticamente, digamos, y pasa lo mismo, no puedes acelerar nada a velocidad de escape dentro de la atmósfera, los tenés que ir acelerando de a poco. Hay una serie de maneras de zafar de esto, teóricas, porque todavía no funcionan. Una es hacer un cohete híbrido que sea como una especie de jet al principio y después cohete. Entonces, mientras estás en la atmósfera,
es mucho más eficiente usar un turbojet, digamos, que usar energía química, entonces podrías levantarlo con eso y después cohete, esa es una. Y otra es mandarle la energía desde abajo. Yo tengo un amigo en California que está trabajando en una empresa que hace esto. Tiene un array de antenas de microondas gigante, ¿sí? Así, muchísimas antenas, y enfocan todas esas antenas de microondas en un convertidor de calor que calienta hidrógeno, básicamente. Entonces tienen que seguir al bicho, digamos, y apuntarle todas esas antenas precisamente al convertidor que calienta hidrógeno y le da hidrógeno caliente. Esto es muchísimo más eficiente que un cohete. El problema es que es como un poco peligroso manejar esta cantidad de energía y más vale que no le pegues un avión en el medio, digamos, o algo. Y todavía es muy caro generar esa cantidad de energía, transformarla en microondas y apuntarla, es todavía muy caro. En algún momento eso va a ser accesible. O sea, el precio de generar microondas está bajando exponencialmente, entonces en algún momento eso va a ser accesible y lo que él está haciendo va a tener sentido comercial, que todavía no lo tiene. Pero básicamente se necesita un poco salir de la idea de que tenés que cargar tu propio combustible a órbita para hacer algo que sea más eficiente. Hoy lo único que hay es la misma tecnología que venimos usando desde hace 50 años, digamos, que son cohetes. ¿Cómo? No, no te escucho. Cuando va por la atmósfera, digamos, solo sondeo que ustedes pasan y digamos nomás vas a ver que funciona, digamos, también. ¿El satélite ahora? No sé si entiendo la pregunta. ¿Qué hace? Okay. ¿Cuál será la carga para qué está, digamos? Sí, este primer satélite que lanzamos es solo un satélite de demostración tecnológica, o sea, la única función es demostrar el funcionamiento de esta tecnología en órbita. Tiene una cámara de baja resolución que saca fotos de las estrellas y vamos a bajar fotos de las estrellas, pero no sirve para nada, digamos. Básicamente para demostrar que funciona. Había alguien por allá, me parece. ¿Vos? Sí. En el caso este, porque es un satélite de 2 kilos, no tendría mucho sentido mandar todo un cohete por eso, porque es como muy caro. Un cohete, depende del cohete, lleva entre 2 toneladas y por ahí 10 toneladas, 50 toneladas también, digamos. O sea, entre 2 y 50 toneladas puede llevar un cohete, ponele. Nosotros lanzamos en particular en un lanzador chino, a ver si tengo el video por acá. Lanzamos en un lanzador... Ecuador entró a la carrera espacial, ¿no? Ese, exactamente. En este lanzador chino, este es nuestro lanzamiento, que es un cohete relativamente chico. Fue bastante tenso ese momento. Si explota un cohete, normalmente explota ahí. ¿Cómo? Lanzamos de China porque eran los que nos daban el precio más barato. O sea, hay 9 países en el mundo que tienen cohetes, que tienen capacidad de lanzamiento. Hablamos con todos. Y los chinos eran los más baratos. Este es un cohete chico, lleva 2 toneladas, 2.000 kilos. Y lanzó, al mismo tiempo que nos lanzó a nosotros, lanzó otros 3 satélites. Lanzó un satélite espía chino. Porque no, se sabía que era un satélite espía chino. Lanzó un satélite ecuatoriano, Pegaso, un cubo chiquitito, que de hecho esto es de la televisión ecuatoriana, porque mandaron gente a filmar y yo qué sé. Lanzó un satélite turco, un poquito más grande que el nuestro, y nos lanzó a nosotros. Y bueno, ahí ya en un ratito se deja de ver. Este era el centro de control, bueno, eso que vi al final era el centro de control en China, donde estaban controlando el lanzamiento. El peso-presión. Mirá, hacer uno igual al que hicimos nosotros, usando los planos nuestros, estará en $40.000. O sea, yo entiendo que es caro $40.000. Pero
comparalo con los 100 millones de dólares que sale un satélite tradicional, digamos, es como bastante más económico. O sea, $40.000 no es algo que ustedes pueden financiar de su bolsillo por ahí, pero por ahí es algo que Javier les puede financiar. Sí. ¿Cómo? El lanzamiento te cobran por kilo. Bueno, primero, si haces uno más chiquito, de 1 U, por ejemplo, por ahí son $20.000 en vez de $40.000. O sea, depende de lo que le pongas adentro un poco también. Y el lanzamiento te cobran por kilo, digamos. Cuando son pocos kilos te cobran bastante, o sea, hasta $60.000 por kilo el lanzamiento. Pero cuando lanzás de a muchos, o de a muchos kilos, podés bajar hasta $15.000, $10.000 el kilo. Una de las condiciones que tiene que tener es que se llegue a un peso mínimo para lanzar el cohete, ¿verdad? Sí. ¿Y la frecuencia que se da eso más o menos cuánto? Se lanzan más o menos 30 a 35 cohetes por año. No en todos hay posibilidades de lanzar cubos como estos, digamos. O sea, no todos dejan que vaya cargas secundarias, así, cubos chiquititos. Pero te diría que hay 15 cohetes por año, más o menos, que lanzan satélites de este tipo, chiquititos. Que son de universidades en general. Los satélites en general son de universidades, de colegios, sí. Y algunos de empresas privadas. Y los cohetes, bueno, sí, hay americanos, rusos, chinos, indios, ¿qué más? Ahí preguntaba si chocan, digamos, que es una pregunta Sí, interesante. sí, está buena la pregunta. ¿Han chocado satélites en órbita antes? Es medio un problema. Es medio un problema porque cuando los dos satélites chocan generan un montón de pedazos de satélite y que quedan ahí dando vueltas y que pueden hacer que choquen otros satélites. Claro, pues pensá que vos vas a 27.000 kilómetros por hora, te chocás con un pedazo de pintura y te destruye. O sea, es como, no hace falta que te choques con nada demasiado grande, digamos. Un pedacito de pintura que está flotando en el espacio a 27.000 kilómetros por hora te destruye. Entonces sí ha habido choques. Por ahora no es un problema grave el de la congestión, digamos. O sea, debe haber unos 20.000 objetos en órbita que se están siguiendo hoy, que van desde un tornillo hasta la última fase de un cohete, digamos. De los cuales 1.500 más o menos son satélites activos y el resto es basura. Y hay como, en el futuro va a haber un problema con esta basura. O sea, si seguimos mandando cosas al espacio y siguen estando ahí y no se caen o no hacemos algo para que cuando terminen su vida útil las saquemos del medio, en algún momento va a haber un problema grave de congestión, digamos, que todavía no hay. Con suerte hay cosas que se pueden hacer. Sí, de hecho, si a alguno de ustedes se le ocurre una manera de resolver el problema de la congestión espacial generando, no sé, un satélite que vaya y junte basura y, no sé, algo, es un gran problema que necesita una solución inteligente y no hay todavía. ¿Cómo? ¿Cómo consiguen financiación? Sí. Porque una empresa de investigación y desarrollo no genera beneficio inmediato. No, nosotros, por un lado, tenemos financiación privada, o sea, al principio yo aproveché que había hecho algo de plata con mis empresas anteriores para perderla en esta. Y después convencí a otra gente que pierda también su plata conmigo. Y después tuvimos el apoyo de una empresa establecida como INVAP en Bariloche, que puso también algo de capital para que trabajemos. Y después cerramos un contrato con el Ministerio de Ciencia y Tecnología que nos ayudó a financiar esta plataforma justamente para que la dejemos abierta y a disposición de ustedes, digamos, cualquiera que la quiera usar para poder hacer cosas. Y la empresa en sí recién va a empezar a brindar servicios y a generar plata en 1 o 2 años. Todavía estamos gastando. ¿El satélite gira siempre en la misma órbita o gira por el El satélite gira en una órbita específica, pero la Tierra gira abajo también, digamos. Entonces el satélite está así y la Tierra va girando. Entonces va como pasando arriba de todos los lugares de la Tierra, porque la Tierra gira abajo, digamos. El satélite gira como una órbita.
Y en realidad la órbita, bueno, es más complicado, la órbita también gira un poquito, pero es su complicación. Y nosotros en este caso no elegimos porque vamos como polizones casi en el cohete, y el cohete va para donde va y nos deja, digamos. O sea, como, sí. Tirame por ahí. ¿Cómo? El satélite va dentro de una caja de metal que tiene un resorte abajo. Entonces va apretando el resorte y con una tapa. No sé si vieron alguna vez los payasos esos que salen de la caja. Exactamente igual. Va apretando un resorte dentro de una caja con una tapa que tiene un tornillo pirotécnico. Entonces, llegado el momento, se hace explotar la pirotécnica y corta el bulón ese. Por el mismo empuje del resorte se abre la tapa y sale el satélite. Sí, sí. Y claro, el cohete en ese momento ya está yendo a 27.000 kilómetros por hora, digamos. Entonces ya está a velocidad de escape y te suelta, y la velocidad relativa que vos tenés contra el satélite al principio obviamente es la del resorte, es muy bajita, o sea, es como que es un resorte fuerte, digamos, pero igual, es como que, no sé, te tira una pelota de rugby, ponele así, y más o menos así sale el satélite. Pero va con la velocidad del cohete. Pero ya va con la velocidad del cohete que va a 27.000 kilómetros por hora, entonces le sumás lo del resorte a los 27.000 kilómetros por hora del cohete y esa es la velocidad a la que está yendo, digamos. Entonces por eso quedás en órbita, o sea, el que hace todo el esfuerzo es el cohete, a vos te dejan ahí. ¿A qué velocidad se mantienen ahí arriba? 27.000 kilómetros por hora. ¿Cómo hace para esa velocidad, mantener esa velocidad? Bueno, es una buena pregunta. Todavía, si bien no hay aire, no hay atmósfera, todavía hay un poquito, o sea, la atmósfera no desaparece de golpe, lo que les decía antes, sino que es como que se va yendo. Entonces todavía quedan algunas moléculas de aire. Y esas moléculas te pegan en el satélite. Hay varias cosas que te pegan en el satélite. Las moléculas de aire es una, la presión del Sol es otra. Los fotones que manda el Sol, en realidad acá no nos damos cuenta porque no nos pesa demasiado comparado con todas las cosas que nos pesan acá, pero en realidad los fotones te pegan y también te mueven, digamos. Entonces, entre los fotones que te pegan y las moléculas que quedan, el satélite se va frenando con el tiempo, digamos. Y de hecho, el Capitán Beto, dentro de 17 años, se va a haber frenado lo suficiente como para reentrar en la atmósfera, ¿sí? Porque se va a ir frenando y a los 17 años, en la órbita en que está y con el peso que tiene y con el coeficiente aerodinámico que tiene, el cálculo es que dentro de 17 años, si no hay una gran tormenta solar que acelere las cosas, que puede pasar, en serio, hubo una hace poquito, en 17 años se frena y reentra a la atmósfera. Y si vos querés mantener el satélite en su órbita y que no se frene, ¿se acuerdan lo que les conté de la Estación Espacial Rusa? Que tenían que ir dándole propulsión para mantenerla, porque la estación espacial aerodinámicamente, vieron la foto, no era muy aerodinámica, entonces el poco aire que tenía, digamos, en un año y pico se caía la estación espacial si no le daban propulsión. Entonces tenían que ir mandando cohetes con combustible, cargándola de combustible y dándole un poco de propulsión cada tanto para compensar lo que los frenaba, lo que queda. ¿Cuál es la velocidad mínima para mantenerse? Depende de la altura a la que estés, pero la velocidad mínima y la máxima son la misma, digamos. O sea, es como que si vos vas un poco más rápido es como que pasás a otra órbita un poco distinta, digamos. Pero para estar en una órbita específica, la velocidad está determinada por ecuaciones que hizo Kepler en su momento, digamos, y que podés buscar. Buscá velocidad orbital en Google y te aparece. Básicamente está determinada a 636 kilómetros de altura, que es donde está nuestro satélite, la velocidad orbital son 27.000 kilómetros por hora. Si vas más arriba, la velocidad orbital es más rápida, tenés que ir girando más rápido. Entonces, por eso cuesta más energía poner un satélite más arriba, no porque puedes subirlo, o sea, porque subir algo a 630 kilómetros no es tan costoso. Lo que es costoso es poner algo a 27.000 kilómetros por hora, digamos. Bueno. Y los geoestacionarios están en una órbita particular que está a 37.000 kilómetros de altura, o sea, es bastante más alta de donde estamos nosotros, y en esa órbita en particular lo que pasa es que el satélite da una vuelta a la Tierra exactamente cada un día, entonces los ponen sobre el ecuador, justo en esa órbita, y dan vuelta a la Tierra junto con la Tierra. Entonces, a medida que la Tierra gira, el satélite gira, entonces parece desde la Tierra que está fijo en el mismo lugar, pero el satélite en realidad está girando a la misma velocidad a la que gira la Tierra. Y eso pasa en un único lugar, que es el cinturón de Clark, que está a esta distancia de 37.000 kilómetros de altura, y que fue descubierto primero por un escritor de ciencia ficción que se llama Arthur Clarke. Y después recién se utilizó para satélites de comunicaciones, años después. ¿Cuánta vuelta da por día? En cuanto a lo que es la programación del satélite, ¿utilizaste comandos HTTP para transmisión, assembler, PIX? ¿Qué cosa? Sí, los procesadores que estamos usando son ARM, arquitecturas ARM.
estamos usando un sistema operativo de tiempo real en el procesador de Debian que se llama FreeRTOS, FreeRTOS, que es un sistema, básicamente es un scheduler en tiempo real, y sobre eso montamos todos los drivers, todo el sistema operativo nosotros. Y hay otro procesador que tenemos en el satélite, en la computadora a bordo, que es el procesador de aplicaciones, que también es un procesador ARM, un ARM 9, y en ese corremos Linux. La comunicación se hace en paquetes x25 modulados en AFSK a 1200 baudios, digamos, o sea, es como medio un estándar, como si fuera Packet Radio, lo que era Packet Radio. Bueno, gracias caballeros y damas.